Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este programa y agradezco siempre su gentil sintonía. Hoy, 4 de mayo del 2023, en esta semana que ya se está haciendo corta, mañana no va a haber clases en las escuelas de educación básica y media, pero el resto de los humanos, como digo yo, comunes y corrientes, pues sí trabajamos, pero quienes puedan aprovechar este segundo puente con motivo del 5 de mayo, pues que lo disfruten y que aprovechen como siempre para convivir en familia, que es lo más importante, el tiempo de calidad. Y este 4 de mayo, pues no quisiera yo continuar con los días oficiales, porque créanme que si nos dedicáramos a darle un programa nada más a lo que se conmemora en cada día, olvídense, no acabaríamos, tendríamos 365 temas y faltaría, porque cada día no se conmemora nada más una sola cosa, sino que se van visibilizando más. Pero hoy no puedo dejar pasar por alto lo que se conmemora el día de hoy, porque sé que mucha gente está de plácemes porque es el día de Star Wars. Entonces todos a los que los acompaña la fuerza, pues hoy aprovechan para presumir todas las colecciones que tienen y todo lo que saben de esta secuencia de películas que han sido ya motivo de culto desde la primera hasta los subtemas, y que definitivamente no podemos pasar por alto, ya que indiscutiblemente marcó a toda una generación con sus frases, con los atuendos, con lo que representaba esta película, que pues tenía en aquel entonces unos efectos impresionantes, ¿no? Que no se habían visto en la pantalla grande. Y bueno, pues finalmente cambia toda una visión también, pero sobre todo el culto que la gente tiene. No se imaginan, hay gente que se pone los atuendos de los personajes principales. En Estados Unidos hay convenciones, hay grupos y grupos, hay miles de cosas coleccionables con la temática de Star Wars, y bueno, hay quienes se identifican ya como comunidades, y es tan importante que bueno, finalmente empujaron y posicionaron a que el 4 de mayo se conmemore precisamente el día de Star Wars. Entonces bueno, pues muchas felicidades a todos los que son seguidores de esta película de culto, que yo sé que con esto me van a odiar muchas personas y van a decir no es posible, no lo puedo creer, pero yo no he visto ninguna de las películas de Star Wars, aunque efectivamente es de mi generación. Estaba yo muy pequeña cuando se estrenó la película, pero pues no, por una u otra circunstancia no pude verla en aquel tiempo, porque en esa época de mi vida pues yo era muy chiquita, dependía obviamente de mis padres, y en la comunidad donde yo vivía, en un pueblo chiquito, no había cine, obviamente. Entonces nada más así había cine en la ciudad capital, que era lo que quedaba más cerca, que era la ciudad de Oviedo. Entonces el ir a ver una película implicaba viajar, ir en tren o en autobús, hospedarte para quedarte en la noche, ¿verdad? No podías regresar tan rápido. Entonces era como todo un contingente, era todo una situación de mover muchas cosas. Entonces en esa ocasión pues no la pude ver, y luego ya posteriormente tampoco se dieron las circunstancias, y luego pues pues como que estaba como muy de moda y todo el mundo la veía, y luego ya
los de mi generación crecieron con el culto a esto y entonces ya de plano no me dieron ganas de verla. Pero de lo que sí me acuerdo era de esto, de que se mencionaban estas naves espaciales, estas tomas espectaculares y sobre todo había mucha publicidad, como ahora sobre cualquier película. Entonces yo de lo que más me acuerdo era del horroroso peinado de la princesa Leia. O sea, yo decía, pero qué cosa tan espantosa con esas trenzas como alrededor. ¿De dónde habrán sacado ese peinado? ¿De dónde inventaron que las princesas galácticas se peinaban así? Y fíjense que y obviamente pues uno quería peinarse como la princesa Leia, y las niñas se iban así al colegio con esas como donas en las orejas. A mí la verdad tampoco se me hizo muy divertido el peinado, insisto, me llamaba mucho la atención, y muchos años después resulta que ese peinado, me enteré que el peinado de la princesa Leia estaba inspirado en una escultura que habla de la arqueología de España, de la ciudad de Elche. Es conocida como la Dama de Elche y es una pieza que se conserva muy bien, que muestra el rostro de una mujer muy bonita con un peinado de aquella época. No recuerdo exactamente en este momento a qué periodo pertenece, pero vaya, estamos hablando de una pieza arqueológica y tiene la Dama de Elche tiene como este peinado así muy parecido al de la princesa Leia, y luego ya dijeron que sí, que efectivamente se habían inspirado en esta pieza arqueológica para generar pues el outfit, dirían ahora los modernos, de la princesa. Y fíjense que muchos años me quedé con esa idea, y muchos nos quedamos con esa teoría respecto al peinado de la princesa, pero finalmente este tema se aclaró por ahí del 2002 en una entrevista que hacen el director George Lucas, y él dice que se había inspirado en una mujer de la Revolución Mexicana, que él quería que esta princesa no fuera una princesa sumisa, sino que fuera una princesa con carácter, que no estuviera nada más esperando ser rescatada. Y entonces dice que vio muchas fotografías del periodo de la Revolución Mexicana, y una fotografía en particular le llamó la atención, de una revolucionaria junto a su padre, y eso fue lo que inspiró el peinado, porque llevaba pues las trenzas recogidas alrededor de las orejas. Y esto es ratificado en el 2017 en el Smithsoniano, que aclara que la mujer que inspiró a la princesa Leia de la película era una revolucionaria, Clara de la Rocha, que llegó a tener el grado de coronel, que luchaba junto a su padre y que es recordada porque en un momento de la lucha voló una planta de luz para pues obviamente ganar la batalla. Entonces el peinado está inspirado en Clara de la Rocha, una mujer mexicana que se destacó en el periodo de la Revolución y indiscutiblemente revolucionó las mentes de muchos. Volvemos a que la ciencia ficción es algo que atrae mucho al ser humano con la visión del espacio exterior, ¿no? Los humanos siempre hemos visto hacia las estrellas, y bueno, pues ya tener en una pantalla una historia así tan moderna, tan galáctica y con esta temática que luego ya en sus secuelas pues podemos ver desde el punto de vista psicológico, los alter egos, la figura patriarcal, la figura del padre, muchas teorías de Freud ahí plasmadas, pero bueno, quitándole el análisis profundo, parece ser que es una película que se disfruta y que la gente la tiene, mucha gente la tiene como culto, y bueno, pues entonces están conmemorando, así que despido esta parte del programa con que la fuerza los acompañe. Yo voy a un corte y regresamos.
Y regresamos, yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y estábamos pues platicando un poco de mis impresiones, en particular de la película de Star Wars, y que hoy es el día de Star Wars. Y bueno, pues yo sé que seguramente me van a llegar muchos comentarios y muchas sugerencias y mucha gente estará colapsada porque no he visto ninguna de las películas, pero saben que planeo seguir así. Si he podido vivir todos estos años sin verla, yo creo que puedo sobrevivir un tiempo más, ¿no? Yo creo que es ya como un desafío personal, pero pues no solo se conmemora este día, que es muy importante, y les quise como compartir y divertirnos un rato con esto, pero también hoy cumpliría 85 años el maravilloso Carlos Monsiváis. Hoy, si estuviera vivo, estaría cumpliendo 85 años, y la verdad que con esa mirada crítica, ese humor negro, estaría muy divertido el saber qué textos estaría generando en este momento respecto a la situación de nuestro país, a nuestra situación política, y desde su humor muy particular, qué estaría describiendo y qué estaría también, por decirlo así, poniendo en el ojo público y criticando. La lectura de Carlos Monsiváis debe de ser obligada. Hay textos que son muy divertidos, hay textos que son cortitos, con una pluma muy aguda, muy audaz, muy crítica, pero que finalmente sus relatos, sus textos, sus libros son fáciles de leer. Sí, efectivamente tiene como muchos referentes que necesitamos tener como un poquito más de cultura general, pero si no sabes tanto y te quieres aproximar a la obra de Monsiváis, cualquier lectura pequeñita, incluso artículos periodísticos. Fíjense que hace mucho tiempo circulaban revistas que eran de contenido para adultos, para varones adultos, aquí en México, muy parecida como a lo que era la revista de Playboy o la revista Interview en España, que aunque efectivamente el público era masculino y las portadas y las fotografías eran de mujeres con poca ropa, por dejarlo así, y el público era enfocado directamente para varones, estas revistas tenían grandes periodistas con grandes artículos, o sea, escribían artículos específicos para estas revistas, que aparte de lo atractivo de la señorita que saliera en la portada, más las fotografías eróticas que salían en el interior, había artículos de economía, de literatura, de política, muy importantes. Grandes plumas en España escribían en la revista Interview, grandes plumas del periodismo gringo, americano, escribían en la revista Playboy, y grandes plumas mexicanas escribieron también para este tipo de revistas que se publicaban en México, y que por cierto eran muy caras, eran costosas en aquel entonces, y escribía puntualmente en cada edición de la revista esta, que no me viene ahora el nombre, luego se los paso, de la revista mexicana con este contenido para adultos, puntualmente estaba el artículo de Carlos Monsiváis. Entonces, abierto a compartir sus textos en cualquier plataforma, y que aparte en su vida personal, gran animalista, o sea, él tenía muchos gatos, en particular le gustaba mucho estos felinos, tenía muchos, siempre estaba acompañado de un gato, pero también coleccionaba las cosas más extrañas, coleccionaba muñequitos de luchadores, coleccionaba artesanía mexicana, coleccionaba lo que ustedes no se pueden imaginar.
Y los que son coleccionistas saben de lo que estoy hablando, porque el mundo del coleccionismo es muy muy amplio. Uno no alcanzas a entender que haya gente que se dedique nada más a tener una colección de cucharas del siglo XII, por decir algo, ¿no? O que nada más junten elefantitos. Y estas colecciones que se van haciendo a través de la vida, hay gente que se especializa nada más en eso y que tienen, coleccionan, digamos, elefantitos. Hace poco tuve la oportunidad de ver una colección que heredaron de una mamá que coleccionaba elefantes, muchísimos elefantes de todos los materiales, de todos los contextos que nos pudiéramos imaginar, y que aparte eran regalados, porque luego resulta que las colecciones tienen otro grado de dificultad, que es que te lo regalen en este caso. O hay coleccionistas que compran piezas que se, digamos, obsesionan por algo en particular, y entonces pues van haciendo esta colección. Y Carlos Monsiváis era abierto a coleccionar muchas cosas, como les digo, muñequitos y rines de plástico de luchadores mexicanos, pero también de estampitas antiguas, pero también coleccionaba juguetes, pero también coleccionaba charolas, en fin, iba formando su colección de diferentes objetos que iba encontrando a través de los mercadillos en México, sobre todo mercado de la Lagunilla. En Tepito también se encontraban muchas cosas. La Lagunilla, para que los que no la conocen, se parece un poco a lo que tenemos aquí, el mercadito de antigüedades en el barrio antiguo, que se pone los domingos y que podemos encontrar pues piezas raras de otros tiempos. Bueno, pues la Lagunilla es como eso, pero infinitamente más grande, y ahí puede uno encontrar cosas muy importantes, piezas únicas, y hay gente que se dedica pues a vender antigüedades, y gente que ha incrementado las colecciones de sus piezas precisamente visitando este mercado de antigüedades, que es conocido ya a nivel internacional. Bueno, pues Carlos Monsiváis, que hoy estaría cumpliendo 85 años, se divertía en eso y tuvo grandes colecciones, y tuvo la genial idea de que no nada más lo vieran sus amigos, sino compartirlo con todos, y crea el Museo del Estanquillo, que es el que tiene gran parte de todas estas colecciones de cosas curiosas de México, que está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Cuando vayan a Ciudad de México y vayan a la gran explanada, que es impresionante, donde está Palacio Nacional y donde están otros espacios que son parte de la historia de nuestro país. Bueno, antes de llegar ahí, 1 o 2 cuadras antes de llegar ahí, en una esquina está un edificio pequeñito de varios pisos, obviamente histórico, y ahí está el Museo del Estanquillo. De verdad, no pasen por Ciudad de México sin visitarlo, porque van a ver un montón de cosas divertidas, con una curaduría muy interesante, y sobre todo son 3 niveles, y pues vas viendo todas estas colecciones acomodadas muy bonitas, y vas a ver un México del siglo pasado, piezas que nos van a evocar muchos recuerdos, y quienes no tienen los recuerdos van a conocer cosas que a lo mejor ya no existen. Pero sobre todo lo divertida y la visión de México que tenía Carlos Monsiváis, que también era, como decía, con este humor tan particular, con esa manera de divertirse de las cosas, y que nos lo deja y nos lo comparte a través de haber cedido estas colecciones que formó durante su vida para que todos pudiéramos disfrutarla. Entonces recordemos hoy a este gran escritor, aunque sea leyendo un pequeño texto o visitando el Museo del Estanquillo, quienes tengan oportunidad de hacerlo, y recordar que
a los grandes escritores, a los grandes artistas, a los grandes personajes, tenemos que recordarlos de manera continua, pero difundiendo su obra, difundiendo su talento. Y si no lo conocemos, bueno, pues hoy es una buena excusa para que googleen por ahí Carlos Monsiváis y vean alguno de sus trabajos. Ya no hay excusa de que si no tengo un libro o no tengo un escrito o no tengo algo, ya simplemente aprovechemos las facilidades que nos da el internet para conocer un poco más de este personaje que es contemporáneo y que pues nos dejó una gran visión de nuestro México a través de textos que, insisto, y con esto concluyo, creemos que es como muy difícil leerlo, y no, una vez que le encontramos el gustito, van a ver que se van a divertir mucho. Yo recomiendo uno que es muy delgadito, que publicó el Fondo de Cultura Económica, donde rescata textos de la nota roja de periódicos antiguos de México, y entonces nos narra pues lo que pasaba, ¿no? Que lo asesinaron por borracho, lo encontraron con la otra, y cosas que rescató, textos que rescató de la hemeroteca de notas rojas de periódicos de finales del siglo XIX. Créanme que es muy divertido el cómo cuenta esto. Entonces es un texto que yo recomiendo porque es delgadito, porque pues no es tan académico ni tan con tanto contexto literario, y finalmente es algo que pues lamentablemente sigue siendo contemporáneo, y lamentablemente siguen saliendo notas rojas que implican la pérdida de la vida de mujeres o de personas con otras preferencias sexuales. Entonces sigue siendo muy contemporáneo nuestro queridísimo Monsiváis, al que le deseamos que le esté pasando muy bien donde quiera que esté en su 85 aniversario de su natalicio, porque recuerden que cuando las personas ya no están en este mundo, cuando fallecen, a partir de ahí no podemos ni es correcto decir que está festejando su cumpleaños. A partir de que ya no están, se conmemoran los aniversarios de su natalicio. Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos en la próxima emisión, porque ya saben que nunca dejamos de aprender. Gracias. Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.